Muy buenas noches, mis estimados y muy queridos hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio, a un nuevo culto virtual de esta página de la Iglesia de Movimiento Misionero Mundial en Villa Juliana. Les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este momento de estudio de la palabra del Señor. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo, deseando que las ricas y abundantes bendiciones sean del Señor en abundancia para todos y cada uno de ustedes. Vamos, amados hermanos, a elevar una palabra de oración, dándole gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado, porque hasta aquí nos sigue sosteniendo en su infinito amor y su misericordia. Y vamos a presentarle en nuestras vidas que su palabra nos limpie, que su palabra nos renueve, que su palabra nos restaure y que el Señor también pueda corregir aquellas áreas de nuestra vida que necesitan su intervención urgente. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos darte muchísimas gracias, Dios mío, por todos tus favores, por tus misericordias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí tú nos sigues ayudando, porque hasta aquí tú nos sigues bendiciendo. Te quiero pedir, Padre, que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu. Lávanos más y más de toda maldad por los méritos de la sangre de tu Santo Hijo Jesucristo, Señor. Permítenos, Señor, la comunión con tu Espíritu, Señor. Concédenos tu gracia de poder degustar tu palabra. Permítenos, Señor, podernos adentrar en las profundidades, Señor, de tus riquezas que están esculpidas en tu palabra, Señor amado. Padre, obra de una manera especial. Usa, Señor amado, estos medios para que muchas almas puedan ser bendecidas, puedan ser edificadas, puedan ser, Señor amado, alcanzadas por tu gracia y por tu favor, Señor. Padre eterno, obra de una manera especial, obra de una manera poderosa, Dios mío, en el glorioso y maravilloso nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, queremos, Señor, bendecir tu nombre, queremos exaltarte, también queremos recibir de ti la fuerza, Señor. Permítenos ser bendecidos, ministrados a través de tu palabra. Señor, que tu palabra nos alimente, fortalezca nuestro hombre interior, sane nuestro cuerpo, Señor, fortalezca nuestro cuerpo, fortalezca nuestra alma. Obra, Padre maravilloso, en el glorioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te pido que me concedas tu favor para poder exponer tu santa y poderosa palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Bueno, ya algunos hermanos se han ido conectando. Nuestra hermana Marina Ortiz, Dios le bendiga. A mi amada esposa también, que siempre está ahí participando de los cultos, y a todos los hermanos que ya están conectados. Pueden ustedes también invitar a través de los grupos que ustedes puedan ser partícipes tanto de WhatsApp como de Face, para que otras personas también puedan recibir la palabra, recibir la edificación que el Señor tiene para nuestras vidas en esta noche. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos y vamos a hacerlo en el capítulo 23, y vamos a estudiar algunos pasajes de ese capítulo bajo ese tema, la intolerancia. Entonces vamos a leer los dos primeros versículos y así continuaremos con el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Al finalizar estaremos orando por algunas peticiones que es importante clamar. Entonces leamos la santa palabra del Señor. Hechos 23, versículo 1 y 2. Dice: Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Hoy, como le dije, amados hermanos, vamos a hablar acerca de la intolerancia. Vemos, amados hermanos, en la imagen esa expresión que uno quiere prácticamente comerse vivo a la otra persona. Y hermanos, la intolerancia es una de las grandes deficiencias del carácter del ser humano que la Biblia nos advierte que se verá mucho para este último tiempo. Cuando ya se active prácticamente el periodo de la gran tribulación, es posible que las guerras entre países se puedan mitigar casi a pleno, porque entrará en operación pues precisamente esa facultad de engaño del anticristo. Pero la Biblia habla de que la muerte no va a dejar de recibir dividendos, y entonces la gran mayoría de las muertes será precisamente de plano en su antecedente por la intolerancia. Será un tipo de violencia más de índole personal que de índole comunitario y global. Y vemos, amados hermanos, en nuestras vidas que este factor, pues la verdad que tiene unos efectos muy trágicos en la sociedad. Y entonces, pues, queremos hoy mirar lo que la Biblia nos dice y vamos, amados hermanos, a adentrarnos en esta enseñanza. Gloria al Señor. Entonces, vamos a mirar qué es la intolerancia. Vamos a definirla, qué es la intolerancia desde el punto de vista secular. Intolerancia viene del latín intolerantia, que se define como la cualidad de quien no puede soportar otras opiniones. Recordemos que muchas veces el término defecto se define como una virtud o una cualidad no desarrollada. Por eso es que una persona no puede flagelarse a sí mismo y enterrarse a sí mismo diciendo: es que yo soy así, mi abuela fue así, mi tatarabuela fue así, mi mamá fue así o mi papá fue así, por lo tanto yo soy así, yo no puedo cambiar. Mentiras. Sí se puede cambiar cualquier hábito porque Dios nos da esa facultad. Entonces, en cuanto a la intolerancia, por eso se define como una cualidad de quien no puede soportar otras opiniones. Aquella persona que no acepta que otra pueda tener tradiciones, valores, ideas o costumbres diferentes a las propias, por lo cual adopta una actitud violenta y de desprecio. Bueno, esta es una definición secular que pues en este tiempo prácticamente se le está dando vía libre a todo, pero nosotros vamos a mirarla con la óptica cristiana, con la óptica de la palabra del Señor. Entonces, la intolerancia, amados hermanos, es el factor que ha generado un sinnúmero de conflictos en todas las esferas, como ya vamos a mirar algunos. Ahora, la intolerancia también es la expresión de tres cosas que son muy afectados. Número uno, el orgullo. Cuando el orgullo se siente herido por, como veíamos, porque alguien quizás no le aprueba todo lo que él piensa o lo que él planea, su orgullo es herido. Entonces ahí se genera la intolerancia. También cuando alguien tiene un pensamiento diferente. Todo esto está entremezclado, estos tres aspectos. Cuando alguien piensa diferente, la intolerancia surge porque para sí mismo se supone que él es quien tiene toda la razón. Y en tercer lugar está el desequilibrio emocional. O sea, la incapacidad de poder estar en su juicio cabal y aceptar que otros también tienen una oportunidad de opinión. Entonces, estos tres aspectos, amados hermanos, se ven en todas las esferas. Ya vamos a mirar unos ejemplos. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos tener mucho cuidado porque aún dentro de las congregaciones se ve la intolerancia. De hecho, una de las facetas más terribles de la intolerancia precisamente es la intolerancia en lo que tiene que ver con el aspecto religioso. Vamos a mirar, amados hermanos, ese tipo, o en tres aspectos más o menos también, en los que se ve muy claramente la intolerancia. Por ejemplo, en el ámbito escolar, la intolerancia escolar.
lo que muy comúnmente se le llama bullying, cuando a un niño, de pronto un grupo que pretende ser el de mayor influencia, y lamentablemente en los entes educativos, esos grupitos, esos clanes, esas pandillitas ahí que se generan en cada salón, casi siempre quien está al frente no es el verdadero líder que lleva con buenos términos a impulsar al salón a algo bueno, no, por el contrario, es el que quiere imponer como si fuera en una selva, como queriendo ser la bestia salvaje, el que más intimida, y si es en el caso de las señoritas, la que más atractiva, la que más levanta coqueteos y de pronto piropos de los niños. Entonces, y quien no participa de eso, muchas veces se tiende de apabullar, porque no quiere participar de eso. Pero también hay otro aspecto, y es el aspecto laboral. Lamentablemente hay muchos casos donde el empleado no tiene la más mínima opción de ni siquiera dar una opinión coherente y conveniente, porque el patrón la quiere o la patrona también, porque muchas veces, lamentablemente también, una mujer con poder es mucho más peligrosa, más insensible, más intolerante que un hombre. No todos, ni todas, pero hay muchos casos en este sentido. Y también está la intolerancia religiosa. Ahí hicieron una caricatura que me llamó mucho la atención, porque el religioso está usando un símbolo, pues religioso, que es la cruz, y entonces lo está maltratando, golpeando a un ateo, a una persona que tiene una franela con un eslogan de ateo, y lo trata de lo peor, lo trata de escoria de la tierra, o sea, unos términos totalmente peyorativos, despectivos, ultrajantes, injuriosos. Y en la segunda escena, pues obviamente la reacción no es la menor, no es la mejor. Toma eso que con lo cual lo estaba golpeando, y entonces ahora sí el religioso dice, hey, hey, por favor, un poco de respeto. Resulta que precisamente la intolerancia va muy de la mano del irrespeto. Para que haya tolerancia es necesario el respeto. Y en este entorno, pues el respeto tiene mucho que ver con esa capacidad de entender que la dignidad es un bien inalienable de todo ser humano. Es algo que Dios se lo concedió a todos, y por eso todos, sin importar el estrato social, el sexo, el nivel académico, nada de lo que socialmente se pueda encasillar a una persona está por encima de la dignidad. Eso pues es lo que Dios quiere que todos tengamos en cuenta. Lamentablemente no se pone por obra. Pero amados hermanos, este es el entorno genérico de lo que es la intolerancia. Se ve en muchas esferas. Vamos, amados hermanos, a mirar lo que pasó en este capítulo con el apóstol Pablo. Entonces, volvamos a las diapositivas y vamos a mirar, amados hermanos. Desde el capítulo 22 hay algo que marca la pauta, y fue lo que estudiamos la semana anterior, y es acerca de la apologética. Desde el capítulo 22 hay una continua defensa del Evangelio en los labios del apóstol Pablo con diferentes escenarios. Ahora, en este capítulo 23, lo que suscitó la intolerancia, lo que suscitó los ánimos encolerizados de toda esa multitud, fue una proposición. Fue algo que, o sea, no fue que el apóstol Pablo quizás hablara mal algo, que el apóstol Pablo de pronto blasfemara contra Dios o ofendiera a la multitud. No,
Él simplemente hizo una proposición totalmente aprobada delante de Dios. Porque él lo que dijo fue, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Mire que él está apelando a la conciencia para decir que Dios le ha aprobado. Hay personas que dicen, no se metan en mi vida privada. Yo veré cómo vivo, yo estoy bien, pero tienen la conciencia cauterizada y dicen que están bien delante de Dios. Pero su conciencia, que es el agente que Dios ha colocado para que apruebe o desapruebe una acción, no está ahí. ¿Por qué? Porque no se le tiene en cuenta. Entonces, amados hermanos, mire que esta proposición que el apóstol Pablo hizo, miremos un momento, hermanos, fue algo tremendo. ¿Por qué? Porque él, en primer lugar, da una razón. Él dice, con toda buena conciencia. Es decir, él está dando un argumento, una razón. Yo siempre me he escudriñado y he sido aprobado. En segundo lugar dice, he vivido delante de Dios. Es decir, ante su propio escrutinio, su propio examen, y ante el examen de Dios, él ha aprobado. Pero en tercer lugar, él dice algo que pienso yo que fue lo que más les ofendió, porque él dijo, todo el tiempo. Al apóstol Pablo lo tienen con deseos de aniquilarlo, lo tienen como un blasfemo, lo tienen como un aborrecedor de Dios, y este hombre se justifica diciendo, yo he vivido delante de Dios bien. Hay personas que de pronto han conocido parte del Evangelio en alguna doctrina, pues, incompleta, llamémoslo así. Y quieren, por ejemplo, participar de la cena en una congregación que es de un perfil conservador. Y argumenta, es que yo estoy bien delante de Dios, porque está bien según los lineamientos de la misión que le inculcó, que cree que está bien. Pero los lineamientos siempre se deben basar conforme a la palabra del Señor. Por eso es que la tolerancia, que es algo que Dios nos manda a tener, tiene sus rangos. Hoy en día se quiere aplicar tolerancia al pecado, a todo lo que tenga que ver con pecado, pecados morales, sociales, de todo. Y la intolerancia a lo bueno. O sea, el que procura hacer lo bueno no se le perdona lo más mínimo, eso quieren es aniquilarlo, y entonces eso tampoco está bien, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque es contrario. Entonces, es importante nosotros mantener siempre ese equilibrio. Entonces, miremos un poquito aquí más. Vamos a ir entrando en materia de este pasaje. Gloria al Señor. Entonces, en este capítulo 23, hallamos 3 tipos de intolerancia. Del versículo 2 al versículo 5, encontramos a un protagonista, y es al sacerdote Ananías. Vamos a mirar el pasaje. Y dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Poderoso es el nombre del Señor. Bueno, lo lindo de la palabra del Señor es que ella no le oculta ninguna falencia ni ningún error a ninguno de sus personajes. Aquí encontramos que el apóstol Pablo, él inicia su apologética, su defensa, con toda cordura, mansedumbre y propiedad. Pero tan pronto él empieza a hablar, de una vez es mandado a callar, y no de una manera verbal, sino de una manera física, golpeándolo en la boca. Y hermanos, no pensemos que esos que estaban al lado le dijeron así, ay, cállese, Pablo. No, eso tuvo que haber sido un golpe bien fuerte. Y esos golpes duelen, porque, bueno, todos los tejidos de la cara son muy sensibles, en especial los de los labios. Ahora, dice la palabra que inmediatamente el apóstol Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Esta expresión que emergió del corazón de Pablo no es una mentira, es verdad. Pero él le da el argumento, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear? Pero resulta de que su audiencia, que era totalmente antagónica a él y a sus proposiciones, de una vez se enfocaron fue que Pablo había ofendido a la autoridad representativa, que era Ananías, que fungía como sumo sacerdote. Y entonces Pablo, que conocía la ley, allá en el libro de Éxodo están, no maldecirás a ninguno de los príncipes de tu pueblo. Entonces, en ese versículo 5, el apóstol Pablo usa el sarcasmo para decir, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? ¿Será que el apóstol Pablo no sabía quién era el sumo sacerdote? Claro, porque el sumo sacerdote tenía unas vestiduras diferentes a los demás sacerdotes, y los sacerdotes tenían vestiduras diferentes a los levitas. Pero ¿por qué el apóstol Pablo dice? Porque le dice, usted tiene la posición de sumo sacerdote, usted está vestido como sumo sacerdote, pero usted no está ejecutando la función correctamente. O sea, usted no está actuando de acuerdo a lo que usted es. Y yo lo estoy juzgando es por lo que usted es, no por la posición que tenga. Entonces, el apóstol Pablo, aquí de todas maneras, él trata de enmendar su error, porque fue un error, pero él de todas maneras tuvo una equivocación y él lo reconoce, porque sabiendo que está en un conflicto y va a reaccionar así. Pero por eso le digo, hermanos, la Biblia es tan hermosa que nunca oculta los errores de sus protagonistas. Por eso es que nosotros somos perfectos gracias a la obra perfecta de Cristo. Pero ninguno de nosotros somos perfectos por nosotros mismos. No, ninguno. No lo hay. Es por la gracia de Dios. Entonces, en el primer ejemplo tenemos al sacerdote que fue víctima de su intolerancia. ¿Por qué? Porque él ordenó golpear a Pablo en la boca o por la boca. ¿Y por qué fue intolerante? Porque le costó aceptar que una persona diferente al, llamémoslo así, al grupo religioso que él pertenecía, pudiese tener experiencias con Dios, pudiese atreverse a decir que vivía delante de Dios bien. O sea, según ellos, no. Si no es de nosotros, usted no puede vivir bien. Y eso es un peligro. Mire que una de las características de las sectas, toda secta, una de las características es que ellos dicen, número uno, que es la única iglesia, que si usted no es miembro de esa iglesia, usted no puede ser salvo. Número dos, que ellos son los únicos que tienen la revelación, o sea, que Dios no puede hablar sino por ellos. Y número tres, son totalmente intolerantes ante la opinión ajena.
maldicen, gritan, ofenden, amenazan y aún algunos golpean. Eso es totalmente un error. Porque, hermano, si Dios que es santo, 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 y mire cuántos años lleva soportándose la humanidad, ¿nosotros vamos a pretender acabar el mundo porque se metieron con nosotros? No. No. Ni tampoco nosotros tenemos que ofender a las demás personas, porque eso genera intolerancia. Eso es también irrespeto. Y a Dios no le agradan esas cosas. Al Señor no le agrada. Entonces, amados hermanos, miremos aquí otro aspecto. Gloria al Señor. Y es el otro ejemplo, la intolerancia que sucedió de parte del concilio de los judíos. Del versículo 6 en adelante, miremos lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Entonces, aquí encontramos, amados hermanos, un segundo grupo que manifestaron una intolerancia, y es ya el concilio. ¿Y por qué se generó esa intolerancia? Por la disensión entre doctrinas. Amados hermanos, Biblia como tal, mensaje del Señor es uno solo. Evangelio es uno solo. Cristo uno solo. Espíritu uno solo. Padre uno solo. Hay un solo camino al Padre. Pero el Señor dijo que vendrían muchos Cristos. Pablo dijo que recibirían otros evangelios, que recibirían otros Jesús y que recibirían otros espíritus. Entonces, es verdad que hay muchísimas falsas doctrinas, muchísimas herejías, doctrinas heréticas que han pervertido el mensaje del evangelio. Le han añadido, le han quitado o han distorsionado cabalmente lo que es la obra redentora de Cristo. Pero también hay muchas doctrinas que de fondo lo que hay es cambio por dogmas, por aplicaciones. De pronto de fondo sus postulados doctrinales son muy similares, pero sus dogmas han incluido dogmas. Es decir, un dogma es una posición personal. Doctrina es un postulado que Dios ha dejado en su escritura. Nunca es lo mismo un dogma que una doctrina. Los dogmas son los que, por ejemplo, la iglesia tradicional tiene muchos dogmas, pero no son doctrina porque no emanan de la palabra del Señor. Y amados hermanos, la intolerancia también se ve en eso. Uno puede tener toda la razón, pero no debe pisotear a otra persona, como si lo único que se buscara fuera demostrar quién sabe más o quién tiene la razón. No, la esencia del evangelio es que las almas sean salvas. Mire, amados hermanos, que el apóstol Pablo, él era muy perspicaz. Él se dio cuenta que el concilio estaba, una parte eran saduceos, que ahí da su postulado doctrinal. Ellos no creen en espíritu, no creen en ángel, no creen en resurrección, y eran más de tipo liberal y muy amigos de la política.
En cambio, los fariseos creían que sí hay resurrección, creían que sí hay ángeles, creían que sí se puede tener experiencias con Dios. Y ellos eran de tipo conservador, casi, por no decir que arbitrario. Y entonces había una lucha, porque el saduceo llamaba al fariseo legalista, y el fariseo llamaba al saduceo mundano, y ahí andaban dándose, y supuestamente era el concilio encargado de dar los veredictos en lo que tenía que ver un aspecto religioso allá en el pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo, él dice, yo vengo de la corriente farisea, yo soy fariseo e hijo de fariseos. Claro, al decir eso, él de una vez generó una identidad con un grupo, que eran por número el mayoritario, pero por influencia eran más mayoritarios los saduceos. Entonces, ahí de una vez hubo disensión, porque dijeron, los fariseos decían, pero ¿por qué? Pues, si Dios le dio una experiencia, él déjelo. Pero los de alta alcurnia jerárquica eclesial, ellos dicen, no, ese hombre es un blasfemo, tiene que morir, eso no hay que creer todas esas mentiras. Y hubo una intolerancia ahí, o sea, la Biblia no lo relata, lo único que dice es que el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. ¿Y por qué tuvo temor que Pablo fuese despedazado? Él tuvo que ver la reacción de la gente. Es decir, entre ellos tuvo que formarse un conflicto que más de uno de pronto se fue hasta las manos. Para que el tribuno le diera miedo que se desquitaran con Pablo y lo mandó quitar de ahí, es porque la intolerancia se elevó, se llenó la copa del reposo, de la tranquilidad. Qué cosa tan terrible. Entonces vamos a mirar el tercer ejemplo que vemos en este capítulo de la intolerancia, y es en los judíos del común, en unos grupos de, llamémoslo así, de judíos, de religiosos. Ahora, yo coloqué aquí el versículo 11 porque en él hallamos, amados hermanos, a ese eslabón que Dios coloca y ese bálsamo que Dios le da al apóstol Pablo. Porque el tribuno mandó sacar al apóstol Pablo para la fortaleza. Y en la noche el Señor lo visita y le dice, Pablo, ten ánimo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor viene a decirle, Pablo, tranquilo, todo lo que está pasando yo lo conozco, no se preocupe. Pero así como usted me ha defendido aquí, usted le va a tocar que me defienda en Roma. Y el Señor no hizo un hueco en la pared para sacar al apóstol Pablo de ahí, no. Él siguió con su proceso. Esto para que entendamos, amados hermanos, que muchas veces dentro del propósito de Dios está planificado por el arcano divino pasar momentos de dificultad, de soledad, de opresión. Entonces dice el versículo 12 en adelante, dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Versículo 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Poder en la sangre de Jesús. Miren las cosas que pasan. Entonces, este tercer ejemplo es el de los judíos del común. Y mire, amados hermanos, mire por qué usted y yo nunca, amados, debemos suplantar
al dador de las cosas por los medios de gracia que Dios da. Mire, hermanos, el Señor nos ha enseñado que toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Que toda oración Dios es el que la contesta. O sea, la fuente de todo lo que nosotros necesitamos o requerimos es Dios. Pero nosotros debemos tener cuidado de no caer en un terreno supremamente sensible y peligroso como es colocar nuestra fe en los medios y dejar en segundo plano al que dio los medios y al que puede dar la respuesta, que es Dios. ¿A qué me refiero? No es correcto creer ni enseñar que la oración, el ayuno, la vigilia y cualquier acto que Dios nos manda hacer sea suficiente, o sea, por sí mismo para darnos lo que nosotros necesitamos. Son medios de gracia. ¿Por qué? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 dice, y si usted diere todo y no tienes amor, de nada le sirve. Dice, y si entregares tu cuerpo aún para ser quemado y no tienes amor, de nada le sirve, nada es. O sea, ¿cómo así? Hermanos, por ejemplo, las doctrinas o las religiones orientales, como el Islam, tienen una disciplina de oración y de ayuno mucho más elevada que el cristianismo, que muchos cristianos. Ahora, ¿será que por mucho que oren y ayunen serán atendidos según Dios? No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda oración para que sea atendida por el Dios del cielo debe ser en el nombre de Jesús. Y todo lo que se haga fuera del camino aprobado por Dios, que es Jesucristo de Nazaret, no sirve para nada. La Biblia dice en el libro de Proverbios, al que aparta su oído de la ley, aún su oración le es abominable. También dice el proverbista que la oración de los justos es el contentamiento para Dios, pero es una molestia, es una abominación la oración de los injustos, de los impíos, y dice, y mucho más cuando se le añade sacrificio. Entonces, esa gente ayuna, esa gente ora, esa gente aúna, ofrenda, más que cualquiera. Pero ¿y por eso tienen la gracia de Dios? No, son religiosos, disciplinados. Hay gente muy religiosa, pero no espirituales. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque ¿quiénes son de los que más persiguen a la iglesia? Esos grupos religiosos. Los budistas, los hinduistas, tienen una disciplina muy fuerte de meditación, utilizan el yoga y otra serie de situaciones que es el aparente medio para ellos conectarse con esa fuente, porque ellos no creen en Dios, sino es una fuente superior, el Brahma que les va a dar todo. Pero de fondo hay una conciencia, hay una connotación de que hay un ser superior, sino que ellos están tan engañados por las fuerzas del mal que ellos no reconocen una deidad suprema. Tienen infinidad de dioses, pero no un Dios verdadero y todopoderoso. Entonces, todos ellos pueden tener esos medios. Y mire aquí, el mismo pueblo de Israel promovieron un ayuno. Eso es un ayuno satánico. Hermano, ¿cómo es que dicen, no vamos a comer y a beber? ¿Qué es eso? Ayuno, hasta que matemos a Pablo. O sea, de fondo, ¿qué es lo que están diciendo? Le vamos a ofrecer este sacrificio a Dios porque vamos a eliminar al enemigo de Dios. Y resulta que él no era el enemigo de Dios, era el mensajero de Dios. Los que se estaban tornando por enemigos eran ellos. Lo mismo que hicieron con Cristo. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque él dijo, yo soy el Hijo del Dios viviente. Por eso. Entonces, la intolerancia puede llegar a unos extremos inusitados. Hermanos, tengamos mucho cuidado, porque hay veces que entramos en controversias con personas que no van a cambiar de doctrina y lo único que se trae es perdición a los oyentes.
y de pronto hasta dar mal testimonio porque se acaloran y empiezan a maltratarse verbalmente. Usted es un engendro de Satanás, usted es hijo de Belcebú, y dele para allá y dele para acá. Y eso es una ofensa. Quizá no es con palabras truanes, pero son maldiciones. Porque maldición, la etimología lo dice, es mal decir o decir mal. Entonces, vamos a mirar algo más, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué nos advierte la Biblia sobre esto, para prevenir la intolerancia. Entonces, en Proverbios capítulo 25, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 25, el versículo 8 al 10, nos habla acerca de la templanza a la hora, amados hermanos, de nosotros tener diferencias. Porque cualquier persona puede tener diferencias. Mire lo que dice el texto. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Mire lo que dice la palabra del Señor, tu infamia no pueda repararse. Hermanos, no basta con decir, yo sí le digo la verdad a la gente en la cara. La pregunta es, ¿esa supuesta verdad es verdad o es una posición personal que yo asumo como mi verdad y exijo que sea una verdad absoluta? El único que tiene la potestad para decir que es una verdad absoluta es Cristo y su palabra, que es donde encontramos la voluntad del Dios Todopoderoso. Pero las interpretaciones, las aplicaciones, no tienen la misma validez, porque son interpretaciones. La revelación es la palabra, es la verdad dada por Dios para el ser humano. Entonces, nosotros debemos entender que no todas las personas piensan como nosotros pensamos. Mire, en algo tan elemental, hermanos, que muchas veces se genera una intolerancia y se ofenden y se denigran y se apabullan a muchos hermanos débiles en la fe. Y es precisamente en ese aspecto. En Romanos capítulo 12 dice que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le ha sido dada. ¿Qué quiere decir esto? Que así todos tengamos el mismo Dios, que así todos hayamos sido lavados con la misma sangre, que así todos tengamos la misma entrada por el mismo Espíritu. No todos los creyentes vamos a tener la misma medida de fe. Hay creyentes que tendrán una mayor fe. Y si ese creyente de pronto trata con otro que Dios no le dio la misma, no tiene fe, sí tiene fe, es salvo, Dios trata con él y todo, pero no en la misma medida ni en la misma manera que el otro. Y si ese que tiene esa envergadura de fe empieza a decirle, es que usted está mal, nos tornamos como los amigos de Job. Usted quién sabe qué tiene, es porque usted no ora. Y muchas veces quizás oran hasta más que el que tiene más fe, porque es una gracia de Dios. Y esa persona cómo se siente. Llega hasta reclamarle al Señor, Señor, pero yo tanto que te busco y yo te pido y mire que me ofende, mire cómo pasa esto. Y resulta que es que Dios le tiene un derrotero, un plan, una dirección a cada uno. Dios nos tiene para algo en la iglesia, para algo nos quiere usar el Señor en la medida que Él quiera. Por eso es importante entender que unidad no es lo mismo que igualdad, que es lo que estos creyentes de la unicidad tratan de argumentar. Pero es que Dios es uno, por eso es el mismo. No. Unidad no es lo mismo que igualdad. Y cuando me refiero a igualdad, es que sea lo mismo como tal, que sea lo mismo A, B, C, que no. Una cosa es A, otra cosa es B y otra cosa es C. Que cuando se interrelacionan forman una unidad compuesta. Y así es la iglesia. Nosotros no somos igualiticos. Una persona no tiene que tratar de negarse a sí mismo para tratar de aprender cómo es la otra persona. No, nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo, de Cristo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una personalidad, un carácter y un temperamento. Entonces es importante tener en cuenta esto.
hay que mirar qué nos puede llevar a las diferencias, porque si no tenemos templanza, que es una obra del fruto del Espíritu Santo, entonces vamos a actuar intolerantemente. Y eso pues no es, no se ve ni adorna la doctrina de Cristo. Miremos, amados hermanos, un consejo más. Equidad a la hora de emitir juicios. Equidad a la hora de emitir juicios. Miren lo que la Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel. Vamos a mirar, permítame y se lo participo. Dice, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Santo de Israel. Mire, amados hermanos, cómo es una cosa cuando usted y yo estamos en la palestra del juicio y otra cuando estamos en la palestra del sindicado. David era el rey. David representaba la autoridad. Natán le trae una parábola para sacar del corazón lo que había, para sacar de David eso que tenía reservado en su corazón. Y entonces le dice, mire lo que pasó esto. ¿Usted qué dice? Como David estaba mal espiritualmente, porque tenía ahí tiempo de estar escondiendo un pecado, cuando nosotros tenemos una vida espiritual débil, cuando nosotros tenemos una vida espiritual totalmente agotada, casi apagada o aniquilada, nuestras reacciones son conforme la carne, conforme el hombre viejo. Y por eso David de una vez lo que se le salió fue el furor, no la justicia, ni la misericordia, ni siquiera la paciencia, la prudencia para averiguar más, sino que de una dijo, ¿cómo? Ese hombre tiene que morir. Ese hombre no merece vivir, ¿cómo va a hacer tal cosa? Pero antes que se muera, tiene que pagar 4 veces lo que hizo, porque no tuvo misericordia. Y resulta que Natán le dice, tú eres aquel hombre. Uy, yo me imagino que David se puso frío. Cuando él recibió esa palabra, no necesitó que le dijera lo que luego le dijo Natán de parte de Dios. La conciencia le dijo, te agarraron, te encontraron. Usted sabe que mandaste a matar a Urías porque habías adulterado con su esposa y su esposa quedó embarazada. Y usted tenía eso ahí de gallo tapado. Te agarraron. Y él, la intolerancia muchas veces nos hace emitir juicios no equitativos. ¿A qué referimos con equitativos? Como dice la palabra, con la medida que midas serás medido. Como trates, así te van a tratar, la regla de oro. Entonces a veces cuando vemos un error en otra persona queremos con todo, pero cuando hay un error con otros exigimos toda la benevolencia, la paciencia, la misericordia de Dios. Pero para mí, pero hacia otros no, la ira completica de Dios. Y eso no agrada a Dios, ni tampoco trae un beneficio, ni personal ni social. ¿Por qué? Porque estamos actuando injustamente, que es lo que muchas veces se está exigiendo en nuestras sociedades. Bueno, vamos a mirar el tercer aspecto, y es la paciencia que nosotros debemos tener a la hora de recibir injurias. ¿Será que el creyente pasa por eso? Sí. Vamos a mirar el ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 26, desde el versículo 59 en adelante. Vamos a mirar el texto. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio,
buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64 dice: Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Ay, Dios mío. Nuestro amado Salvador Jesucristo, en plena sentencia, Él nos demuestra la paciencia, la tolerancia que se necesita a pesar de que lo estén provocando. Mire que el sumo sacerdote se sorprende y dice: ¿usted cómo así? Usted no se va a defender. Usted no va a hablar nada. No ve todo lo que ellos dicen. Pero el Señor se callaba porque decía: todo eso es mentira. Y de todas maneras, aunque yo hable, se va a cumplir lo que mi Padre determinó. Entonces, así hable o no hable, no. Él esperó, Él calló. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento preciso en que habló. Y eso sí que desembocó peor. Peor humanamente. Pero era lo que tenía que pasar para que la gente dijera: no, ya, estas personas que estaban encargadas no merece morir, es un blasfemo. Pero él dijo una blasfemia, no, él dijo una mentira, no, por decir la verdad. Él dijo: usted es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire que Cristo significa el Hijo de Dios. Para las personas que dicen: no, es que es imposible, el Cristo es el Padre del Antiguo Testamento. No, no, no. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, el Espíritu Santo es otra persona. Ahí le dijeron: eres el Hijo de Dios, que por eso fue que lo mataron. Por no creer en la doctrina, la Trinidad, fue que Cristo fue llevado a la cruz. Y él dijo: sí, yo lo soy. Y no solamente eso, sino que usted lo van a ver al Hijo del Hombre. Ahí le pregunto: ¿usted es el Hijo de Dios, enviado de Dios? Sí. Pero ustedes van a ver al Hijo del Hombre, a ese Cristo glorificado que representa la humanidad restaurada. Ustedes lo van a ver. Y le va diciendo: ¿para qué? Dando a entender que de la descendencia de ellos, cuando venga al final de la gran tribulación, el pueblo judío van a ver al Hijo de Dios. Lo van a ver viniendo en las nubes. Los cielos se van a abrir y lo van a ver y van a decir: ese es el Mesías. El Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo del Dios viviente. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, que nos permite recibir estos consejos para que nosotros cuidemos de no ser víctimas de la intolerancia. Hermanos, si a usted lo están injuriando, si usted dicen que a usted le dicen que es un hermano malo, que usted es un ladrón y usted no lo es, tranquilo. Si usted sabe que no es así, tranquilo, deje que Dios lo va a defender. Deje que Dios lo va a orar, que usted no sirve, que usted le quedó grande el ministerio, que usted le quedó grande la familia, que usted le quedó grande. Hermano, usted, hermana, usted procure vivir para Dios. Procuremos agradar a Dios y dejemos todo en las manos del Señor, pero no caigamos en esas situaciones que lo único que vienen es a tratar de avasallar la obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Amados hermanos, podemos concluir esta enseñanza con estas máximas. La tolerancia no justifica el pluralismo, porque hay que tener en cuenta eso, amados hermanos. No pensemos, amados hermanos, que porque una persona argumenta algo, ya hay que aceptarlo porque sí. No, 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 no. La tolerancia no justifica el pluralismo irracional e ilógico, que en estos días se ve mucho, que pretenden justificar todos aquellos que no se sujetan al común y natural de la humanidad. Dios dejó una forma muy clara y muy coherente de vivir. Mire, por ejemplo, se ha dicho, la ONU ha
definido 112 géneros de sexo. Y Dios creó solamente dos sexos, el sexo masculino y el sexo femenino. Pero para el hombre ya hay 112. O sea, ¿a dónde si siguen así, hermanos, pueden llegar a 500? No sé qué más inventarán. Entonces, las personas que están desubicadas exigen tolerancia, pero ellos no son tolerantes. Ellos no toleran que están en error. Ellos quieren que todos les toleren su error como si fuera algo correcto, pero no toleran que las demás personas le digan que están en lo incorrecto. O sea, eso es totalmente algo injusto. La intolerancia, vamos a mirar el otro aspecto, es que la intolerancia no justifica la arbitrariedad para imponer postulados particulares o globales que afectan el normal curso de la sociedad. Este es el otro lado. Quienes dicen, bueno, es que ustedes se van a sujetar a cómo son las cosas, y muchas veces no es como son, sino como a mí me parecen, y utilizan la violencia, utilizan la muerte, utilizan... Mire la Santa Inquisición, que llaman la Santa Inquisición. No querían aceptar la iglesia tradicional que estaban equivocados, y ellos martirizaron miles de cristianos. Y ahí, en su error, y hasta el día de hoy no admiten su error. No admiten. Entonces, la intolerancia, la tolerancia tiene su marco, que no se debe ni a diestra ni a siniestra, porque puede caer en arbitrariedad o puede caer en total pasividad y anarquía. Entonces, ¿cómo hacemos para estar en el centro? La Biblia ofrece el equilibrio a una sociedad polarizada por las intolerancias. Mire lo que pasó en días pasados en Estados Unidos con este acontecimiento de la muerte de este afro por manos de este agente de la policía. En todo el mundo sirvió como un trampolín para expresar muchas cosas que estaban ahí, y muchas personas que son totalmente insujetas a las normas salieron a avasallar, a destruir, como si eso fuera la forma coherente de demostrar que están bien. Lo que están demostrando es que están mal, porque están actuando de una manera incorrecta. Entonces, amados hermanos, aunque muchas veces se quiera, hermanos, presentar lo que está mal como si estuviera bien, hermanos, Dios siempre honrará lo justo, lo honesto, lo puro, lo que tiene buen nombre, lo que es digno de alabanza. Dios siempre honrará eso. Así que, amados hermanos, que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a no dejarnos arrastrar por los conflictos, como le pasó o le tocó sufrir más bien al apóstol Pablo, la intolerancia del sacerdote, de los del concilio y de los del común, que aún dizque ayunaron para matarlo. El Señor reprenda a Satanás y a todos sus demonios. Amados hermanos, vamos a ir cerrando esta transmisión, esta enseñanza, no sin antes, pues, saludar a los hermanos que estuvieron ahí en sintonía. Nuestro hermano Alfonso Suárez, el pastor Pedro Curbelo de la ciudad de Tame, Dios me le bendiga. Nuestro hermano Oscar Bonilla, José Alberto Peña, Dios me le bendiga, amado hermano, desde Chaparral, todos los hermanos allá, Dios me le bendiga grandemente. Saludamos también a mi madre y a mi hermana allá en el 7 de agosto, a Eliana Mora, Dios me le bendiga, a Nancy Yolanda Ortega, Dios le bendiga también, nuestra hermana Sandra Ceros, y a muchos más que pudieron estar en sintonía, Dios me le bendiga grandemente. Amados hermanos, vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por esta palabra, y que el Señor nos ayude a mantener la cordura, la templanza, la tolerancia en tiempos tan aciagos como estos que nos ha correspondido vivir. Y vamos a orar por las peticiones, dándole la gloria y la honra al Señor por todo lo que el Señor ha estado obrando. Saludamos también a la familia Caballero Argote, Dios me le bendiga, que reportan sintonía. Entonces vamos a orar, amados hermanos, para que el Señor nos siga ayudando. Esta situación de la pandemia, hermano, está humanamente parece que sin control, pero sabemos que el Dios que creemos es un Dios soberano, un Dios maravilloso, un Dios todopoderoso. Gloria al Señor. Qué bueno nuestro hermano Libardo ahí en sintonía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Amados Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Queremos darte muchísimas gracias por todos tus favores y tus misericordias, Señor. Padre, perdónanos las tantas veces que hemos llenado la medida de estos ejemplos que tú nos permitiste ver en esta noche a través del estudio de tu palabra. Perdónanos cuando hemos sido intolerantes, Señor, en el hogar, en el colegio, Señor, en el vecindario, en la iglesia, aún con nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Lávanos de toda rebelión y de toda maldad, Señor. Dios mío, por favor, ten misericordia y ayúdanos a dar un testimonio agradable que honre tu maravilloso nombre, Dios mío. Señor, mira todas las peticiones que tengan mis hermanos en este momento, Señor amado, y aquellos que se conectarán en diferido, que verán, Señor, esta transmisión, ten a bien responderles conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, reprende el avance de esta pandemia, Señor. Mira cuántos hogares, cuántas familias están al borde del colapso, Señor. Salva las almas, sana a los enfermos, Señor. Que las personas se refugien en ti, porque tú eres el sanador, tú eres el libertador, tú eres el restaurador, Señor. Tú eres el proveedor, tú eres el todo para nosotros, Dios mío. Señor, glorifícate, sanando, Señor, integralmente, restaurando los hogares, bendiciendo la familia, levantando la vida espiritual en todos y cada uno de tus hijos, Señor, llenando de tu gracia y de tu poder a todos los que de una y de otra forma se están alimentando a través de estos medios que tú estás usando para que nosotros siempre pongamos nuestra confianza en ti y no en las obras, no en los medios, sino en ti, mi Señor, que eres la fuente de todo don perfecto, de toda gracia, de todo poder, de toda bendición. Por eso a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, saludamos a nuestro hermano Libardo desde la ciudad de Ocaña, que está reportando sintonía, y a toda su familia, a su esposa y a sus niños. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, los de la iglesia local, mañana tenemos el culto por grupos a través de, internamente, no a través del Face, sino de otras aplicaciones. Y el próximo jueves nuevamente estaremos aquí a partir de las 7 de la noche en nuestro culto de oración. Vamos a orar porque Dios está haciendo milagros, hermano. Cuando tenga usted la oportunidad, no calle las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Sea conciso, pero engrandezca al Dios de todo poder, que cuando aumenta la dificultad, cuando aumenta el pecado, cuando avasalla las tinieblas, el Señor emerge con toda gloria y magnificencia, defendiendo a los que hemos confiado en Él. Así que, amados hermanos, un abrazo para todos. Les motivo a seguir adelante, les motivo a seguir confiando en el poderoso de Israel, en ese Dios glorioso, en ese Dios que no conoce ninguna clase de estorbos que le detengan. No, Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, como Él quiere y hasta donde Él quiera, porque Él es Dios grande y fuerte, y ese es nuestro Padre Celestial en quien podemos descansar. Así que, mis amados, una feliz noche para todos. El Señor les bendiga de parte de mía y de mi familia a todos y cada uno de ustedes. Dios me les siga bendiciendo. Gloria al Señor.